De nuevo contamos con la presencia de nuestro abogado, José Miguel Serrano. De nuevo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes de nuevo. En los estudios centrales en Madrid de Radio Internacional en esta oportunidad, en este caso, hablar de cuestiones que tienen que ver con lo legal, con cuestiones jurídicas, ¿no? Y particularmente nos vamos a seguir refiriendo al delito de administración desleal de sociedades. Hoy cerramos un ciclo de 3 lunes en los que hemos venido hablando primero que era un administrador de una sociedad, cuáles eran las obligaciones del administrador de una sociedad, qué podía ocurrir si el administrador de una sociedad, ya sea de hecho o de derecho, se aparta de esas obligaciones, y hoy vamos a entrar en la parte más grave del asunto, que es qué ocurre o cuáles son los posibles delitos que puede cometer el administrador de una sociedad. Y yo ahí lo que quiero saber es si cualquier comportamiento del administrador de una sociedad que se aparte de lo dictado por la ley es constitutivo de delito. No, como te digo, como hemos visto en semanas anteriores, la Ley de Sociedades de Capital, que es la ley que regula esas obligaciones, establece una serie de consecuencias negativas si un administrador incumple el mandato conferido por la ley, por los estatutos de la sociedad, que es lo que decíamos que era como la constitución, la norma principal de la sociedad, o la Asamblea General de Socios, que es la que manda o la que dicta los trazos gruesos de esa sociedad. Solo las conductas más graves, ya sean dolosas o imprudentes, merecen el reproche penal que veremos en el día de hoy. ¿En qué consiste y dónde se regula el delito de administración desleal? Bien, pues nos vamos al Código Penal, que es el que regula, como os decimos siempre, todos los delitos, en el que existe solo un artículo, que es el artículo 252 del Código Penal, que regula el delito de administración desleal de sociedades. Sin embargo, como veremos a continuación, concurren en el propio código, a pesar de que haya solo un delito que hable de administración desleal, delitos que castigan comportamientos asimilados a la administración desleal, es decir, delitos que pueden cometer también los administradores de una sociedad en el ejercicio de sus funciones. Nos vamos al artículo, como te digo, 252 del Código Penal, que nos dice que cometen delito de administración desleal, y abrimos comillas, que es lo que nos dice el Código, los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y de esta manera causen un perjuicio al patrimonio administrado. Esta es la clave. El perjuicio de una administración desleal se tiene que causar sobre el patrimonio administrado, es decir, sobre la propia sociedad. Ya veremos qué ocurre cuando el perjuicio se provoca ya en sea terceras sociedades, etc. Habrá de estar a la gravedad de las conductas, así como las consecuencias que la actividad comporte, para saber si es una responsabilidad civil, administrativa, o nos tenemos que ir a este Código Penal. Eso se podrá saber solo caso a caso. Como consejo, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que se evite incurrir en ese tipo de comportamientos, como hemos dicho muchas veces, para no tener que dilucidar si es una cuestión más leve o más grave. Las penas previstas para el autor condenado por un delito de los previstos en el artículo 252 son igual que las previstas para un reo de estafa, es decir, hasta 6 años de prisión. Ojo, como decimos siempre, la Ley de Sociedades de Capital asimila el cargo de administrador a un profesional, es decir, a una persona que tiene conocimientos y experiencia suficiente como para poder sacar adelante una sociedad mercantil, una empresa, y por eso el Código Penal determina que puede haber una gravedad hasta 6 años por esa administración, por perjudicar de manera dolosa o imprudente, y en todo caso de manera grave, el patrimonio de la sociedad mercantil. Puede ocurrir, y de hecho ocurre prácticamente en todas las ocasiones que nosotros nos encontramos, que el delito de administración desleal de sociedades se constituye como un instrumento para la comisión de otros delitos que no viene solo, que normalmente suele venir en un paquete, con lo cual estos 6 años máximos de prisión por el delito de administración desleal se pueden sumar. ¿Y qué delitos son esos? Bueno, pues son todos delitos evidentemente de naturaleza económica, y nos podemos encontrar con varios. Primero, apropiación indebida, que está regulado en los artículos 253 y siguientes del Código Penal. ¿Quién se considera sujeto responsable de un delito de apropiación indebida? Pues aquellos administradores de sociedades, en este caso, que apartándose del mandato recibido y provocando un perjuicio económico a la sociedad administrada o a sus acreedores, en este caso sí, incorporen a su patrimonio o al de un tercero, es decir, se queden el dinerito o lo que sea, activos de la sociedad o cantidades que le hayan sido entregadas con un fin determinado. Pues comete apropiación indebida el que
tiene capacidad para administrar una sociedad y coge dinero de su cuenta, de la sociedad, y se lo mete en una cuenta suya personal, en la cuenta de un amigo, en la cuenta de un familiar, etcétera. Por ejemplo, y es un tema que estamos llevando en Asturias desde hace 2 años y medio, es un tema desde el punto de vista procesal bastante bonito, porque en el despacho estamos llevando a más de 125 perjudicados, te puedes imaginar, y hay muchos más perjudicados. Un administrador de una agencia de viajes que actúa como intermediario, como hace normalmente una agencia de viajes, entre el prestador de servicios, es decir, el hotel, una empresa de organización de actividades, una compañía aérea, etcétera, y el cliente final. Este señor lo que hace es tener que cobrar una cantidad del cliente y su obligación es la de destinar, a cambio de una pequeña comisión o del precio que le haya determinado, ese dinero al prestador de servicios. Pues, ¿qué ocurre cuando un administrador de una agencia de viajes se queda dinero que no es para él? Que puede cometer un delito de apropiación indebida, aparte del delito de administración desleal, es decir, aparte de provocar un perjuicio a la propia sociedad. Un delito muy parecido a la apropiación indebida por las consecuencias y el modus operandi, el delito de estafa. Artículo 248 y siguientes del Código Penal. Es considerado reo de estafa, tal y como hemos señalado ya en otros programas, aquel que por medio de engaño bastante y con ánimo de lucro induzca a error a otro, que le provoque una disposición patrimonial y una pérdida de dinero al sujeto perjudicado. Por ejemplo, este mismo administrador, vamos a imaginar que fruto de las deudas, y te estoy hablando de un caso real, se encuentra con que no tiene liquidez, no tiene dinero, tiene que pagar viajes de avión que ya le han pagado meses antes una serie de clientes, ya te digo que se cuentan por centenares, ¿y qué hace? Se inventa precios por debajo del mercado para captar una oferta o a través de una oferta para captar clientes, y probablemente no tenga intención luego de pagar los billetes de esos nuevos clientes. Provoca un error en el cliente, hay un engaño bastante con esos precios por debajo del mercado, esos precios falsos que la compañía aérea no le va a dar nunca, y el cliente hace el pago. Bueno, pues eso sería un delito de estafa. Es muy claro, yo creo que no hay mucha discusión al respecto. Otro de los delitos, la insolvencia punible, frustración de la ejecución o lo que probablemente los oyentes conozcan mejor, el famoso alzamiento de bienes, que es un delito de los artículos recogido en los artículos 257 y siguientes del Código Penal y está íntimamente relacionado con el delito de administración desleal. ¿Por qué? Casi todas las empresas deben dinero a alguien, ya sea un proveedor, ya sea un prestador de servicios de luz, a algún profesional que vaya a prestar cualquier tipo de servicios. Si yo como administrador lo que hago es provocar una ausencia de liquidez en mi empresa porque estoy sacando el dinero para lo que sea de manera ilegal, y de esta manera lo que evito es que ese proveedor, ese prestador de servicios me pueda cobrar, estoy cometiendo un delito de insolvencia punible o alzamiento de bienes. Es decir, me estoy quitando patrimonio de la sociedad para evitar hacer frente a las deudas que tengo con terceros. No solo estaríamos cometiendo un delito de administración desleal, sino que cometeríamos también este delito de alzamiento de bienes que puede llegar a estar penado hasta con 4 años de prisión, 5 años de prisión, dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, en este mismo ejemplo que te pongo de la agencia de viajes, que bueno, pues el pobre hombre, por decir algo, porque de pobre hombre no tiene nada, al final es un todavía presunto delincuente, pero yo tengo muy claro que lo es. Una vez cometida la estafa, se da cuenta de que van a presentar cientos de reclamaciones contra él. ¿Qué es lo que hace? Pues el dinero que tuviera en el banco lo saca y ese dinero ha desaparecido. De esa manera es imposible perseguir el dinero dentro de la sociedad. Habría que perseguírselo de su patrimonio personal y de terceros, si tuvieran algún tipo de responsabilidad también, porque le hayan ayudado, porque siendo conscientes de la situación hayan admitido recibir ese dinero y guardárselo, o a cambio de una comisión quedárselo y devolverle parte al autor del delito de alzamiento de bienes. Habrá que ver. En el tema que te digo de Asturias nos encontramos todavía en fase de instrucción y cuanto más vamos escarbando, nos vamos encontrando más elementos que yo creo que nos vienen a dejar bastante claro que este señor es culpable del delito por el que en su momento presentamos una querella, ya te digo, en más de 125 personas. Bueno, y en este tipo de situaciones, ¿cuál es la importancia que tiene todo esto? Es la importancia de llevar sobre todo la contabilidad al día, de tener un control sobre la sociedad. Esa contabilidad, lo que nos viene, y una contabilidad, por supuesto, que sea
venimos escuchando en las últimas semanas o en los últimos años la existencia de una contabilidad B en el Partido Popular, por el que se encuentra en el tema del caso Gürtel, pues en este caso podrían tener consideración de reos responsables de un delito de administración desleal los contables o los administradores del Partido Popular. Como decimos, es total y absoluta esta importancia. Puede ser la frontera entre entrar o no entrar en prisión. Fíjate si es importante. Y a ello se refiere el artículo 259 del Código Penal, que es el último al que nos vamos a referir en el día de hoy. Hasta 6 años de prisión y una multa muy importante, una multa económica muy importante, pero bueno, ya solo los 6 años de prisión yo creo que son una amenaza legal lo suficientemente seria como para estar, para ser legal y para llevar al día esta contabilidad, como decimos, para todos aquellos administradores, insisto, sean de hecho o de derecho, que encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, es decir, que no exista esa liquidez o que no existan activos suficientes para hacer frente a las deudas, incumple el deber legal de llevar contabilidad, u oculte, destruya o altere los libros contables. Bueno, en este caso el Partido Popular nos hemos encontrado con que también presuntamente destruyó discos duros, pues en este caso la contabilidad, si la hacemos desaparecer o no la llevamos al día o la destruimos porque esa contabilidad no refleja la situación económica real de la sociedad, te pongo un ejemplo, durante 5 o 6 años, 3 años, se presentan unas cuentas al registro mercantil. La realidad económica de la sociedad es otra muy distinta. ¿Qué ocurre? Que como los depósitos de cuentas son públicos, fíjate la importancia de la fe pública de los registros, ya sea el de la propiedad, en este caso el mercantil, bueno, pues a lo mejor esa sociedad puede cerrar una serie de contratos económicamente importantes con un tercero y dejarle a deber dinero al día siguiente o al año siguiente. Claro, si las cuentas depositadas no reflejan la realidad económica de la sociedad, pues el que ha cerrado el acuerdo con nosotros ha estado engañado, con lo cual nos podemos encontrar con ese delito de administración desleal que provoque un perjuicio a terceros. Esa es la importancia, como venimos diciendo a lo largo de todas estas semanas, de ser un buen administrador, no solo para evitar que nuestro patrimonio se vea perjudicado, nuestro patrimonio personal, sino para evitar dar con los huesos en la cárcel, que yo creo que es una situación que nadie quiere. Evidentemente. Bueno, pues ya nos ha quedado muchísimo más claro todo lo concerniente a este asunto, ¿no? Un asunto que, como hemos visto, tiene muchas aristas, tiene muchas, muchas vertientes, ¿no? Muchas facetas, pero que seguro que un asunto que le interesa a todas aquellas personas que forman parte de la administración de una sociedad, o, en fin, que son administradores, porque pueden ser solidarios, pueden ser únicos, pueden ser... En fin, y a los propios perjudicados, como te digo. Yo creo que este tipo de situaciones, bueno, lo que nos encontramos en el despacho es que hay mucha gente que viene a ciegas en este tipo de casos, sobre todo en delitos económicos, de estafas, apropiaciones indebidas, es gente a la que le han engañado y, bueno, pues se trata de dar un poquito de luz. Yo creo que la ley es clara y, bueno, al final lo que hay que hacer es una interpretación en cada supuesto y en cada hecho para ver cuál es la responsabilidad en la que incurre este autor. Ojalá no fuera necesario que estuviéramos para dar este tipo de asesoramiento, pero bueno, desafortunadamente en ocasiones ovejas negras hay en todas las sociedades.